Hace mucho tiempo, en una ciudad próspera, vivía un hombre llamado Samuel, conocido por todos como uno de los más ricos del lugar. Poseía grandes tierras, almacenes llenos de grano y un cofre de joyas que brillaban bajo la luz del sol. Sin embargo, Samuel no era amado. Aunque tenía riquezas incalculables, su corazón se había endurecido con el paso de los años. Nunca ayudaba a los pobres ni compartía su fortuna con aquellos que estaban en necesidad. Mientras él banqueteaba en su lujosa mansión, sus trabajadores apenas podían permitirse un pedazo de pan. Un día, un anciano mendigo se acercó a la puerta de Samuel con las manos temblorosas y la voz cansada. «Señor», rogó el mendigo, «solo un pedazo de pan para mí y para mi familia. Hace días que no comemos». Samuel lo miró con desprecio y, sin decir una palabra, cerró la puerta en la cara del mendigo. Esa noche el rico se acostó en su cama, suave, rodeado de sus tesoros, sin saber que esa sería la última vez que vería el amanecer y el atardecer. Cuando los sirvientes encontraron su cuerpo al día siguiente, notaron algo extraño. Todas sus riquezas, sus joyas y sus monedas de oro estaban corroídas como si hubieran estado sumergidas en ácido. Las palabras del anciano resonaron en la ciudad como un eco profético. ¿De qué sirven las riquezas acumuladas si no traen justicia ni compasión? Hermanos, el mundo romano o el mundo de Roma en los tiempos de Santiago, cuando escribió esta carta, no era como lo conocemos ahora. Los estilos de vida eran completamente diferentes. En aquella época no existía la clase media como lo hay ahora. Estaban los ricos, inmensamente ricos, y los extremadamente pobres. La mayoría de los cristianos de aquellos días procedían sobre todo de las clases muy pobres y de los esclavos. Y por supuesto, pues no había enormes edificios como lo hay ahora para el uso de las iglesias, ni organizaciones cristianas con grandes recursos como lo vemos ahora. Ahora, me refiero a iglesias de sana doctrina. En Lucas 16:13, el Señor presentó un importante principio espiritual y dice en Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Debido a esto, nuestro Señor Jesucristo también exhortó en Mateo 6, versículo 19 al 21, y hubo un pasaje muy conocido donde dice que no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Quiero que tengamos muy en cuenta estos versículos que el hermano leyó y lo que está hablando aquí en Mateo 6:19, para que en esta tarde podamos reflexionar acerca de lo que nos está hablando Santiago. Hermanos, y nada revela más claramente el estado del corazón de una persona que el punto de vista que ella tenga del dinero y de los bienes materiales. Y eso lo sabemos. Muchos que profesan la fe en Cristo invalidan esa fe que proclaman por su estilo de vida excesivo, complaciente y materialista. Una clara indicación de que sirven las riquezas y no a Dios, como lo dice Mateo 6:24. Hermano, y esto no es algo lejos de nosotros, lo vemos. Muchos profesan ser hijos de Dios, muchos profesan ser cristianos, pero el exceso, el complacerse ellos mismos y lo material, verdaderamente hablan de algo diferente a lo que están profesando. Como hemos observado a lo largo de este comentario de Santiago, él está presentando pruebas de la genuina fe salvadora, y eso es lo que hemos visto, pruebas que confirman o invalidan el decir que se es cristiano, teniendo como fundamento la enseñanza de nuestro Señor, como hace con frecuencia. Santiago presenta otra de estas pruebas en el capítulo 5, que es el que vamos a ver esta tarde, la de cómo se ve el dinero, cómo
nos vemos frente al dinero y cómo actuamos cuando poseemos algo material. Al aproximarnos a este pasaje de la Biblia, deberíamos entender que Santiago no estaba condenando las riquezas. Y quiero que tengamos esto muy en claro. Santiago no está condenando las riquezas. Las riquezas en sí mismas no son inmorales, tampoco son morales, son simplemente amorales. En realidad, la Biblia no condena el dinero. Son simplemente, muchísimas personas tienen el punto de vista de que hay algo impuro en el dinero, pero en la Biblia no hay expresiones despectivas sobre el dinero. Y vemos que la cruda denuncia que Santiago hace aquí es que condena a los que dicen adorar a Dios, pero en realidad adoran al dinero. Los llama a examinar el verdadero estado de su corazón en vista de cómo se sienten en cuanto a las riquezas o cuanto a las riquezas que ellos poseen. La Biblia no enseña que poseer riquezas sea pecaminoso en sí. En realidad, todos poseemos riquezas y bienes materiales de alguna manera, y eso es lo que vemos hoy en día. Moisés le recordó a los israelitas cuando estaban por entrar a la tierra prometida en Deuteronomio capítulo 8, versículo 19, Deuteronomio 8, 18, dice que Jehová tu Dios, Él te da el poder para hacer las riquezas. Y una verdad que también se confirma en Proverbios capítulo 10, versículo 22. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Nos dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo que es incorrecto es el mal uso de las riquezas. Y ese es el punto que está tocando aquí Santiago. No las riquezas en sí, sino cómo las utilizamos, en qué las empleamos. El amor al dinero, escribió Pablo en 1 Timoteo 6:10, el amor al dinero es raíz de todos los males. Pero luego escribió que es Dios el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, más adelante en el versículo 17. Santiago, al igual que Pablo, advierte contra el amor al dinero que guía a las personas al mal uso para sus propósitos egoístas y pecaminosos de estas riquezas con las que Dios lo ha bendecido. Hermanos, que esas bendiciones que Dios nos ha dado al momento, que todo lo que Dios permite que nosotros tengamos, no se convierta en una maldición. Eso por lo que tanto algún día oraste y pediste, y llegó, quizás Dios permitió que tuviéramos estas cosas, no sea que nos enamoremos más del regalo que del dador, que estemos poniendo nuestros ojos y nuestro corazón en estas cosas que Dios nos ha dado. La aguda reprensión de Santiago a los ricos opresores está en armonía con la tradición de los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, estas cosas no solamente empezaron a verse en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo Testamento ocurría esto. Y en Isaías repetidamente denunció a estas personas ricas que hacían mal uso de las riquezas o abusaban de los pobres. En el capítulo 3 de Isaías advirtió: Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor de los ejércitos. En Isaías 10, versículos 1 al 4, dice el profeta, profiriendo o continuando este pronunciamiento de juicio sobre los ricos: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Hermano, no se nos hace como conocido este proceder que hacían en ese tiempo como lo es ahora. Dictan leyes, hacen leyes. Aquellos que tienen o que poseen dinero le quitan las cosas a las personas, pagan para que un juez dicte algo injusto y poder aprovecharse de los pobres. Y si continúa y dice: ¿qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida.
También, si quieren apuntar algunas citas donde podemos ver acerca de estos juicios, en el Antiguo Testamento están en Amós 4, versículos 1 al 3, Amós 8, versículos 4 al 10, Job, capítulo 24, versículos 2 al 4, Jeremías, capítulo 5, versículos 27 al 29, Miqueas, capítulo 2, versículos 1 al 5, y Malaquías, capítulo 3, 5. Algunos citas bíblicas donde podemos ver, donde se reprendía y se hacía pronunciamiento acerca de estos ricos opresores. Vemos en este momento que es tan fuerte la reprensión de Santiago que algunos han afirmado que él tenía en mente a los que no eran de la iglesia. Pero el que Santiago se dirija a sus lectores en segunda persona indica que estaba dirigiéndose a los ricos que oirían la lectura de su carta en las iglesias. Entonces Santiago tenía en mente en su reprensión a las personas que estaban de alguna manera asociadas con la iglesia. Era lo bastante sabio como para darse cuenta de que, como en cualquier parte, algunos en las iglesias a los que escribía decían ser cristianos, pero no lo eran. Y así como aplica para el tiempo de Santiago, creo que también aplica para este tiempo. Y mucho más. Algunos que dicen ser cristianos vienen continuamente, están aquí en los cultos de oración, están aquí en la mañana, en el estudio de la mañana, en el culto de la mañana, en el culto de la tarde. Pero la verdad muchas veces es solamente presencia, porque su corazón y su mente están pensando ya en el día lunes, ya en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que invertir, en lo que tenemos que hacer, dónde voy a ir, qué voy a hacer. Cuando hemos visto que en estudios de Santiago, que no sabemos qué es lo que será mañana, nos ponemos a hacer planes para el día de mañana y no sabemos si esta noche el Señor nos llame a su presencia. Aunque exteriormente habían profesado la fe en Cristo, el hecho de tener la mira puesta en los tesoros terrenales revelaba la falsedad de tal profesión. Lamentablemente muchos en la iglesia actualmente son aceptados como cristianos porque hablan de Jesucristo y manifiestan una lealtad superficial a Él. Pero un examen de su estilo de vida manifiesta que ellos no caminan en obediencia a sus mandamientos. Su deseo de tener dinero y posesiones deja ver su verdadera lealtad. Hermanos, y este punto que estoy tocando en esta tarde es un punto sensible, se puede decir, en el corazón de muchos. Es muy sensible tocar las riquezas en este punto, porque muchos se inclinan hacia ellas, muchos dejan ver algo superficial, pero cuando vamos más a fondo, verdaderamente su corazón se inclina por las riquezas y da al punto en que preferiría, como este joven rico, seguir su camino, seguir su vida de lujo, su vida con todo lo que ha atesorado, en vez de seguir al Señor. Y aunque está dirigida principalmente a los ricos impostores en la iglesia, que profesaban lealtad a Cristo, pero que en realidad anhelaban las riquezas, la advertencia de Santiago es muy oportuna también para los cristianos. Es decir, que no solamente iba para aquellas personas, sino que también era como un tipo, o es un tipo de advertencia para los verdaderos cristianos. Los creyentes debemos tener cuidado de no caer en los mismos pecados que caracterizan a los inconversos. Santiago nos muestra a todos que el pecado de amar el dinero, nos muestra ese pecado para que nadie caiga en él. El Señor Jesús tuvo mucho que decir sobre el dinero y en cuanto a las riquezas, presentó 3 parábolas que nos ayudarán a comprender lo que Santiago estaba diciendo. Y vemos que en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, una historia que todos conocemos, y es la historia de Lázaro, un hombre pobre y mendigo y un hombre rico. La parábola tenía que ver con la forma en que el rico gastaba su dinero. Él se daba realmente la gran vida. Es interesante que este hombre pobre estaba echado a la puerta de su casa. ¿Y quién lo colocó allí? Pues no lo sabemos, pero de alguna manera el hombre rico era responsable de él porque allí mantenía. Y así el rico permitía que el mendigo se alimentara de las migajas que caían de su mesa. La historia contó que los perros lamían las heridas del mendigo, mientras que el rico hacía espléndidos banquetes todos los días.
¿Y a dónde fueron estos dos hombres después de la muerte? Bueno, Lázaro fue al seno de Abraham y el hombre rico fue al infierno. Esta conclusión nos muestra cómo juzgó Dios la vida de estos dos hombres. Vemos también en Lucas capítulo 12, el Señor Jesús presentó una segunda parábola sobre un hombre rico. Este era aquel que construyó graneros más grandes, o al menos tenía planes para construirlos. Sin embargo, nunca llegó a construirlos porque murió. El Señor Jesucristo nunca condenó a aquel hombre por ser rico, nunca lo condenó por ser rico. Cuando declaró su posición, simplemente lo relató como un hecho. Según todas las apariencias externas, este era una buena persona y un ciudadano honesto, pero este hombre acumulaba su dinero, quería pasarla bien en su avanzada edad y no pensó en la eternidad. El Señor Jesús lo calificó como un insensato. En realidad era más que codicioso, era un egoísta. Estaba atesorando el dinero para sí mismo y esa es la actitud que era una forma de idolatría. Y en la palabra de Dios se nos dice que la codicia es idolatría, es decir, que consiste en adorar a las cosas materiales más que a Dios. Pero el egoísmo surge cuando usted se adora a sí mismo, y esa es hoy una actitud muy generalizada. En realidad es incluso considerada por algunos conscientemente o inconscientemente como una virtud cristiana. Se nos dice que tenemos que tener un gran respeto por nosotros mismos y una gran confianza en nosotros mismos. Y eso es lo que se predica en estas iglesias que no son de sana doctrina, donde la confianza está depositada en usted, donde usted todo lo puede, donde si usted dice así será, donde la palabra tiene poder, donde su palabra tiene poder. Pero el Señor Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer, como lo vemos en Juan 15:5. Y hubo también una tercera parábola que el Señor presentó sobre las riquezas. Fue la parábola del mayordomo injusto. Lucas 16, versículos 1 al 13. Por medio de esta parábola enseñó acerca de el uso sabio del dinero por parte de los cristianos. Dios considera al hombre responsable no solo de la forma en que consigue su dinero, sino también la forma en que lo gasta. Sí, el Señor permite que tengamos las cosas. Si usted alguna vez pidió al Señor X o Y cosa y lo hizo por medio de su trabajo, de un trabajo que honra y glorifica al Señor, es su responsabilidad hacerlo de esta manera. Y la forma en que lo administra, en que lo gasta, también es su responsabilidad. Ahora vamos a acercarnos un poco más al texto. Y dice en el versículo 1 del texto base de esta tarde, dice el versículo 1: vamos ahora, ricos, llorad y aullar por las miserias que os vendrán. ¿Estaba hablando Santiago de los ricos impíos de su tiempo o de algún día futuro? Estaba más bien pronunciando una advertencia a los ricos de su tiempo, lo cual tendría una aplicación para cualquier época y seguramente para nuestro tiempo también. Creemos que Santiago escribió esta epístola en algún momento entre los años 45 y 50 de nuestra era. Muchos otros expositores la sitúan en el año 60. Indiferentemente de la fecha, la destrucción de Jerusalén tuvo lugar en el año 70, porque el general romano Tito avanzó hacia Jerusalén y la destruyó como nunca antes había sido destruida. En fin, la arrasó. Él odiaba a los cristianos y a los judíos, y ambos grupos se encontraban en la ciudad. Cuando terminó su invasión, no quedaron sobrevivientes judíos ricos. Ellos resultaron muertos o llevados como esclavos, y todas sus riquezas fueron destruidas, perdidas o confiscadas. Así que Santiago pudo escribir estas afirmaciones severas a la vista de lo que se avecinaba, porque el Señor había predicho estos acontecimientos antes de ascender al cielo. Y Santiago lo escuchó directamente de él. Él les dijo entonces a sus discípulos, como podemos leer en Lucas capítulo 21, versículo 20: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y sus palabras se cumplieron en el año 70 de nuestra era. Ahora también, pues, Santiago sabía que era difícil que un hombre rico entre al reino de los cielos. Sabía que el dinero tenía la potencia para impedir que la gente siguiera a Dios. Hermanos, el dinero tiene la potencia para impedir que la gente siga a Dios. Y esto a lo mejor lo había oído en un sermón de Cristo,
o lo había visto por sí mismo. En sí, Santiago despide a los ricos que se arrepientan, que clamen por sus propias almas y lo que va a suceder por sus acciones pecaminosas, por todo esto que ellos hacían en ese tiempo. Fíjense que normalmente uno llora después de lo que pues ha pasado, ¿no? Y aquí Santiago les está diciendo, comiencen a llorar ahora, es lo que les está diciendo, porque tus miserias se acercan rápidamente. Hermano, si tú fueras un rico, ¿cómo responderías a este llamado de Santiago? ¿Cómo estás manejando el dinero y todo lo que el Señor te ha permitido hasta el momento? Y supieras que esta noche tendrás que dar cuentas al Señor. ¿Cómo estás viviendo tu vida frente a estas cosas que el Señor te ha permitido tener? ¿Te inclinas más por ellas? ¿Velas más por ellas que por el reino de los cielos? Como leíamos al principio, ¿hacemos tesoros verdaderamente donde no roban ni hurtan? ¿O estamos haciendo tesoros aquí donde cualquiera puede decir, es que yo tengo una casa, tengo un carro, tengo finca, tengo ganado, tengo cultivos? ¿Y qué tal que esta noche la montaña donde está su finca se desliza y se acabó? Una finca de 500 millones. O de pronto un temblor esta noche y todo se arruinó en su casa. ¿Qué tiene, hermano? Aparte de lo que supuestamente tienes en este mundo, ¿has hecho tesoros en el cielo? ¿Cómo responderías ante este llamado que está haciendo, que hizo Santiago a estos ricos y que aplica para este tiempo? Continuemos leyendo el versículo 2 de este quinto capítulo de Santiago y dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. A la luz del retorno de Cristo se les advirtió de que todas las riquezas del mundo quedarían reducidas a la nada, y eso lo sabemos. Estas palabras evidentemente no impresionarían a una persona rica e impía de aquellos días, más de lo que lo haría hoy. Sin embargo, el rico supo que para él el futuro era incierto, tal como muchos son conscientes de ello en la actualidad. Siempre existe el peligro de una situación de pánico, de un accidente, de una sequía o de una depresión económica. Este siempre ha sido el curso de los acontecimientos desde que las personas empezaron a acuñar monedas. Desde que existe el dinero siempre ha pasado lo mismo. Un momento arriba, otros momentos abajo. Algo estable, vuelve y cae, vuelve y sube. Y así siempre ha sido durante todo este tiempo. Siempre vendrán años buenos y también años malos. Todos sabemos que ha habido en varios países periodos de depresión económica, cuando millonarios se han arruinado y convertido en personas pobres de la noche a la mañana. Muchos no han podido resistirlo y se han suicidado. Acciones y bonos del Estado guardados en cajas de seguridad no alcanzaron ni el valor del papel en que estaban impresos. Y estas cosas pasan y suceden en este mundo. No estamos exentos de estas cosas y eso es lo que nos quiere hacer ver Santiago. Y es lo que quiero que esta tarde miremos a la luz de la palabra, que no debemos colocar nuestro empeño, nuestro amor en estas cosas. Sí, muchas veces, y son necesarias porque estamos en este mundo, necesitamos pagar quizás deudas, compromisos que hemos adquirido, pero como decía el himno que estábamos entonando, si Él cuida de las aves, pues cuidará también de mí. Y no valemos nosotros más que un ave. Muchas veces nos preocupamos más de lo que debiéramos, cuando el Señor, la verdad, siempre ha cuidado de nosotros. Vemos nuestro proceder, vemos hacia atrás y cuántas cosas el Señor de la nada nos sabe sorprender y nos permite tener las cosas que verdaderamente necesitamos en el tiempo apropiado. Dice el versículo 3, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Fue como si Santiago les hubiera dicho, ¿sabéis que vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos? Y es así porque vosotros vais a decaer. Este fue el juicio que caería sobre los ricos impíos, como los hombres de dos de las parábolas que Cristo pronunció y las que vimos anteriormente. La muerte los sorprendió a ambos y la muerte separa con toda seguridad a una persona rica de su dinero. Se cuenta que cuando murió un miembro de una familia muy adinerada, internacionalmente conocida, su familia estaba esperando en una sala anexa y uno de los familiares más francos se dirigió al abogado y le preguntó,
¿Cuánto dejó? El abogado respondió, lo dejó todo, no se llevó nada con él. Así que Santiago estaba condenando a los ricos impíos por acumular su dinero de forma egoísta. El oro y la plata se enmohecen. Sus poseedores están hoy en auge y mañana en la quiebra. Cuando una persona logra tener una fortuna, desea tener cada vez más. Es como beber agua de mar. Cuanto más uno beba de ella, más sed tendrá. Una persona con esa actitud frente al dinero podrá continuar acumulando riquezas, pero estas nunca lo harán feliz. Hermanos, y no estamos muy lejos. Algún día en nuestras vidas, orando y pidiendo al Señor, pedíamos por tener un techo. Y el Señor quizás respondió, y usted tiene su casa, tiene un lugar donde estar. Y pidió en qué movilizarse, y lo tiene. Y pidió algún día pensionarme, y se pensionó. Pero es como el agua de mar, usted quiere más. Se pensionó y es que no me alcanza, no me da, mi estilo de vida es más. Entonces sigo trabajando y acumulo y sigo acumulando y acumulo una pensión y salgo de este trabajo y voy y hago otro. Enfermos, trabajando. Necios porque no sabemos, como decía Salomón, ¿de qué le sirve usted trabajar y trabajar si a lo último está defraudando su alma? No está alimentando su alma, no dedica tiempo. El Señor le concedió su casa, le concedió su medio de transporte y hasta se pensionó. Y si está todavía con fuerzas, y si no lo hizo, ¿por qué no dedica tiempo al Señor? ¿Por qué no se sacrifica por la obra del Señor? No, sigue acumulando porque es que yo me voy a envejecer y cuando esté viejo, entonces, pero usted sabe si va a llegar a envejecer. Ahora, esa casa, ese carro y todo lo que usted consiguió, cuando usted muera, sus hijos van a venir y sus hijos no son igual de trabajadores, por decirlo así, trabajadores como usted. Y lo único que van a hacer es vendan eso. Y si esa casa valía 200 millones y viene alguien y le dice, no, le doy 100. Y se perdió esa casa. Y todo su fruto, como dice Eclesiastés, no sabemos si la persona que viene después de nosotros va a ser igual de administradora que nosotros. Y ahí estuvo. Y como vemos en la historia esta, no se llevó nada, todo lo dejó. No defraudemos nuestra alma, trabajando día tras día y privándola de verdaderamente hacer tesoros en el cielo. Y hemos leído algo sobre la vida de dos conocidos multimillonarios cuyas vidas fueron un ejemplo de la insignificancia o inutilidad de las riquezas. Ambos fueron hombres notables que construyeron grandes imperios financieros, pero uno de ellos en sus últimos años de vida fue un solitario y un enfermo. En esos años, él no pudo haber sido feliz. Y el otro hombre, la prensa publicó la siguiente declaración. Abro comillas, daría toda mi riqueza simplemente por un matrimonio feliz. Cierro comillas. Hasta aquí la cita. Qué conclusión tan trágica para toda una vida de esfuerzos. Toda una vida acumulando, trabajando, haciendo, y fue un infeliz. Ahora, debemos reflexionar y siempre me hago esta misma pregunta. ¿Para mí será este un paraíso? Porque si es un paraíso, sabe lo que le espera después de este paraíso. Pero como cristianos, para nosotros será el único infierno que viviremos. Dios dio las riquezas no para que fueran acumuladas, sino para que fueran administradas. El hombre rico de la parábola que Cristo relató planeaba construir graneros más grandes para almacenar sus frutos y otros bienes. Pero una persona solo puede consumir una cantidad limitada de comida y de bebida, y su mente solo puede asimilar una determinada cantidad de riquezas. Todo lo que excede esa cantidad le producirá una ansiedad insaciable e incontrolable de tener más, y entonces no experimentará una verdadera satisfacción. Y eso es lo que pasa. Entre usted más quiere tener, y alcanzó algo y quiere algo más. Pero hermanos, hagan este ejercicio, hagan de cuenta que ustedes tienen un lugar lleno de miles de dólares,
¿Usted qué se levanta a hacer? Nada si todo lo tiene. Por eso es que mucha gente rica se suicida, no es feliz. Ah, es que voy a conocer el mundo, listo. Conoció el mundo, viajó, ¿qué más? Y el levantarse usted y saber que usted no tiene nada que hacer porque todo lo tiene. Y hay personas que sí se levantan a hacer cosas para la gloria, para la gloria de Dios. Ahora el trabajo no es un castigo, como muchos lo ven. Entonces no nos dejemos llevar por nuestro corazón de tener y acumular y llenar, como dice aquí, nuestros graneros. Es trágico que la acumulación sea uno de los pecados más difundidos de nuestro tiempo. Dios pone bienes materiales en las manos de los creyentes para que puedan usarlos para su gloria. Es obvio que los cristianos deben proveer para sus familias. Y no estoy hablando de que no proveamos, pero además de eso, los recursos de los cristianos deben usarse para el progreso del reino de Dios. Específicamente, los creyentes deben usar sus riquezas para ganar a los perdidos, cuidar de los necesitados y apoyar a los que están en algún ministerio. Los que invocan el nombre de Cristo no deben acumular fortunas que sean amontonadas inútilmente sin hacer caso de la voluntad de Dios. Hermanos, si somos verdaderamente hijos de Dios, ahora no quiere decir que salgamos de aquí y vamos a vender todo, no. Pero si usted tiene y ve a un hermano pasando necesidad, ahora muchos dirán, no, pero es que yo no veo a ninguno, todos vienen bien vestidos, todos vienen alegres. Los ves nomás, solamente los ves. Pero como decía el pastor, se ha acercado a preguntarle cómo está, cómo le va, cómo ha estado su vida, qué necesidad tiene. Y gloria a Dios por estos hermanos que no demuestran que verdaderamente están pasando necesidades en sus vidas. Vienen con un rostro alegre, contentos, con su mejor ropa y dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Y hay muchos que tienen y no lo hacen. Esas riquezas que el Señor ha permitido, todo eso que usted tiene en este momento, entre más tenga, más se le exigirá y más tendrá que dar cuenta ante el Señor. Todo lo que el Señor nos da, como lo dice, tenemos que ponerlo al servicio de la obra. ¿En qué podemos ayudar? Ayudar a un ministerio, un hermano que esté pasando alguna necesidad. Y siempre se vuelve como esta de que ayudemos algo como pero no sale de ahí. Simplemente, ay, sí, hay que ayudar al hermano, hay que hacerlo, pero nunca se ven los hechos. Siempre son las intenciones, pero nunca vamos a los hechos. Continuemos leyendo el versículo 4 de este 5º capítulo, dice: He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago condenó a los impíos no solo por acumular dinero, sino también por hacerlo de una forma deshonesta. Ahora, no solo, aparte de que estas personas ricas acumulaban su dinero, ese dinero que estaban acumulando y que habían conseguido, lo habían hecho de una forma deshonesta, lo han hecho como no se debía. Ellos habían robado a los pobres para hacerse ricos. En la parábola, el hombre rico había dejado caer algunas migajas para el mendigo. En Proverbios capítulo 22, versículo 7, dice: el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Así que Dios condenó al impío rico por hacer su dinero deshonestamente, especialmente cuando estaba oprimiendo a los hijos de Dios. Puede que Dios no haga nada para corregir estas situaciones hoy, pero Él va a juzgar en el futuro. Y sabemos que esto va a pasar porque Dios así lo ha prometido, Dios así lo ha dejado escrito. Y sabemos que en el futuro esto va a pasar. Si los hombres están incrementando sus riquezas, pisando las manos de quienes se encuentran en un nivel inferior a ellos, entonces Dios juzgará esas injusticias. Hermanos, muchos quizás sean jefes, tengan al servicio personas, pero el tener al servicio personas no los hace superiores, no los hace que puedan, aparte de mandar de una forma que no se debe, robarle lo que ellos quizás se han ganado. Y esto es lo que está juzgando aquí Santiago. Estas palabras deberían servir como advertencia para quienes actúen de esa manera. Por lo tanto, Dios juzgará la forma en la que las personas ganan su dinero y la manera en que lo gastan. Hermano, cuidémonos en los trabajos que tenemos.
¿En qué trabajamos? ¿En qué empresa estamos trabajando? ¿Esta empresa a qué se dedica? No quiere decir que porque soy empleado y me pagan bien, voy a trabajar en una licorera, en algo que venda cigarrillos. No, puede ser el mejor pago. No, pues es que yo no lo distribuyo. No, pero usted hace parte de esa nómina, de esa empresa, que con esas cosas que lleva va a destruir a una persona. Entonces, que nuestro trabajo sea un trabajo que honre al Señor y que sea conforme a su palabra. Dice el versículo 5 de Santiago, ya casi para terminar, dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de la matanza. Aquí vemos que los ricos estaban gastando su dinero de una forma malvada y pecaminosa. Primero, acumulaban riquezas y lo hacían de una forma deshonesta, pisando o pisoteando a aquellas personas que tenían por empleados, y ahora lo están gastando de una forma malvada y pecaminosa. Y deseamos citar otros proverbios, y dice Proverbios capítulo 18, versículo 11. Dice lo siguiente, Proverbios capítulo 18, versículo 11: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto es su imaginación. El otro en Proverbios capítulo 28, versículo 11, Proverbios capítulo 28, versículo 11 dice: el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Hermano, y usted habla con una persona que tiene muchas riquezas o que tiene algo y esa es su ciudad fortificada. Se escuda en lo que tiene, en lo que poseo, en lo que es que esto es mío, es que esto me lo he ganado con el sudor, es que esto, es que aquello. Y no nos dejemos llevar por estas personas, no nos dejemos llevar por el engaño del mundo. El mundo dice: es que debemos trabajar, es que usted debe trabajar, debe esforzarse y tener y luchar y seguir trabajando para tener una buena vejez, para que sea esto. Y vea que usted escucha y parece que fuera algo noble, algo bueno, pero quiero que vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 32. Y vea lo que nos dice aquí Pablo. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hacer estas cosas, ¿y de qué está hablando? ¿Cuál es el contexto aquí? Está hablando de que una de las cosas que habla aquí es que estas personas no dieron gracias a Dios. Fueron desagradecidos, por decirlo así. Y estas personas se complacen con estas personas que trabajan, que se esfuerzan. No, es que así debe ser, es que usted debe luchar, es que usted nació para trabajar y para hacer las cosas, y con el sudor de su frente usted tiene que conseguir todas estas cosas, y eso está bien, y lo felicitan y se complacen con esta persona. Y eso es lo que el mundo ofrece, y eso es lo que el mundo ve. Que usted defraude su alma todos los días sin dedicar tiempo al Señor y a las cosas que verdaderamente tienen importancia. Que trabaje, sí, hay que trabajar, pero trabaje más por su alma. El cuadro impresionante que presenta aquí Santiago es de ladrones opresores y buscadores de placer que se han saciado del botín que tomaron de sus víctimas. El deseo por el lujo conduce al vicio, que a su vez guía a los acaparadores injustos a buscar complacer de forma egoísta cada deseo de sus corazones. Irónicamente, uno de los hombres más ricos y sabios que haya vivido jamás ofrece una ilustración de lo inútil que es esa actitud. Y vamos a Eclesiastés capítulo 2, versículos 4 al 10. Eclesiastés capítulo 2, versículos 4 al 10. Revela que Salomón hizo todo lo que estuvo a su alcance en su búsqueda desesperada de placer. Y quiero que lo leamos porque es muy oportuno. Dice el versículo 4 del capítulo 2:
Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Versículo 9, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Pero la evaluación que hizo Salomón de su búsqueda atestigua de lo inútil de esta forma de vivir. Dice en el versículo 11, miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Muchos hombres no llegan a esta conclusión porque la vida no les da, no les alcanza. No les alcanza para mirar todas las obras que han hecho y, como hizo Salomón, meditar de que esto era sin provecho, era una aflicción de espíritu. Y es verdad, hermanos, entre usted más trabaje, entre usted más tenga, más va a querer amontonar y tener, pero es que yo ya estoy viejo y necesito para mi vejez, y usted qué sabe si va a vivir más. No sea necio en su corazón. Pero abundar en esta búsqueda de placer puede conducir a algo peor que la vanidad. En armonía con la metáfora de los ricos opresores que habían engordado su corazón, Santiago advierte de un venidero día de matanza, una aterradora descripción del juicio. En vívido lenguaje compara a estos acaparadores, a estos ricos acaparadores que amontonan, con becerros engordados, encaminados al matadero del juicio divino. Y sin la fe salvadora en Cristo, esa es la realidad que les espera a muchos, hermanos. Por eso los está comparando, está haciendo esta comparación de que son los becerros engordados. A menudo la Biblia emplea esta metáfora de matanza de animales para describir la realidad espantosa del juicio de Dios. Y lo vemos también, eso se ve en Isaías capítulo 34, versículos 5 al 8, solo para que lo tengan allí. Jeremías capítulo 50, versículos 26 al 27. Ezequiel capítulo 39, versículos 17 al 19. Allí describe estas matanzas de animales engordados, como lo está refiriendo aquí Santiago. Y finalmente leamos el versículo 6 de este quinto capítulo de Santiago. Dice, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Aquí Santiago expresó una grave acusación, que dice, habéis condenado y dado muerte al justo. En su lucha por adquirir más riqueza, los ricos usaban su influencia en los tribunales de justicia, de manera que eran culpables de llevar condenación e incluso la muerte a personas inocentes sin que estos ofrecieran resistencia. Y pasaba, pasa y seguirá pasando. La referencia aquí tenía que ver con una clase social antes que a un solo individuo. Lo que comenzó con un gran interés en el dinero, y quiero que presten atención a esto, lo que empezó con un interés en el dinero, terminó en una manipulación de la justicia y en una insensibilidad al sufrimiento y a la muerte de personas sin recursos. O sea, usted se vuelve un homicida. Con ese deseo de querer tener una cosa, lo lleva a la otra. A ser injusto, y ya a lo último, sin importar que una persona muera, con tal de usted obtener lo que usted tiene. Y continuó diciendo en el versículo 6, sin que él os haga resistencia. Así que los ricos opresores estaban saliéndose con la suya y evitando las consecuencias de las injusticias cometidas. Y eso es lo que estaba pasando. Y muchos hoy en día se salen con la suya, por decirlo así, ante estas injusticias. Porque tenemos unas personas que no hacen justicia, que se dejan comprar por estas personas que tienen el dinero para hacerlo. Y al rey David le disgustaba y resaltaba y resultaba incomprensible esta situación.
Veía a los malvados multiplicarse y progresar constantemente. Le pareció que los demás, los que esperaban en Dios, cuando cometían un error, eran castigados y debían pasar por grandes pruebas y sufrimientos. Y hermanos, y dice también Eclesiastés, he visto que pasan cosas a los justos como si fueran cosas de impíos, y a los impíos como si fueran cosas de justos. Y eso es lo que pasa hoy en día. Cuando andamos en los caminos del Señor, cuando verdaderamente obedecemos a su palabra, nos pasan cosas como si fueran de injustos. Y a los injustos vemos que le pasan cosas como si fueran de justos. Los poderosos parecían escapar a esa regla y seguían prosperando, así que David tuvo que tener una experiencia personal con Dios para poder asimilar esas situaciones de la vida injustas y para las cuales pues no tenía explicación. En realidad, en esa situación había que ver el juicio de Dios sobre los malvados. Él no los juzgó entonces y tampoco parece hacerlo en la actualidad, pero al final hacia el cual ellos se dirigen es terrible, hermanos. Y habrá un día en que Dios juzgará todas estas cosas, en las cuales tendremos que dar cuentas. Algún día tendremos que dar cuentas y ese día nunca o no llegaremos tarde ese día. Tendremos que dar cuenta de todo lo que hayamos hecho en este mundo. Hemos visto que al final de la vida de muchos de ellos ha estado marcado por la decepción, las ilusiones rotas, familias que se han deshecho, la soledad y en muchos casos la ruina. Y así terminan muchas personas que acaparan, que buscan riquezas en este mundo, a como dé lugar, con cualquier trabajo, y terminan en ruina, con muerte, con soledad. Queda claro que las riquezas materiales nunca han traído felicidad a la humanidad, nunca. Somos seres espirituales y nada en este mundo va a llenar ese vacío, solamente Dios llena ese vacío que nosotros tenemos. Aquí hay también una lección para los cristianos que poseen grandes recursos económicos. La gran pregunta de Dios tiene que ver con la forma en que estén usando sus riquezas. Hermano, y con amor en esta tarde, ¿cómo estamos utilizando nuestras riquezas? Lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos, ¿cómo lo utilizamos? Es que un creyente que anhela experimentar un crecimiento espiritual no debería ser atrapado en esa carrera por la acumulación de riquezas con fines egoístas. Más bien el cristiano debería considerarse a sí mismo como un administrador de los bienes que Dios le ha confiado para la gloria de Dios y el beneficio de otros. Y quiero terminar con un versículo en el cual debemos meditar y debes preguntar ¿en dónde estás? Y es Proverbios capítulo 30, versículo 8. Proverbios capítulo 30, versículo 8. Dice, vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riqueza, sino susténtame con el pan necesario. Pedimos de esta manera al Señor, oramos pidiendo al Señor que aparte estas cosas de mí y que me sustente con el pan necesario, con lo que verdaderamente necesito. Quizás si fuéramos ricos olvidaríamos nuestra dependencia de Dios, y si fuéramos pobres podríamos ser tentados a usar medios deshonestos para adquirir riqueza. Por ello debemos estar agradecidos para ser buenos administradores de Dios con los medios que Él ha provisto a cada uno. Recordemos el apóstol Pablo, que cerca del final de su vida declaró en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 11 al 13. Yo creo que todos conocemos este pasaje de la Biblia y dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas estas cosas, no solamente el versículo 3, es del 11 al 13. Todas estas cosas las puedo en Cristo que me fortalece. No vivamos para las cosas de este mundo, no nos dejemos llevar por las cosas de este mundo,
por los ires y venires, por las cosas que hoy están y mañana no. Tú no tienes, no tenemos cosas en este mundo. Lo único fiable es la palabra del Señor. Quizás tenga cosas, tengas bienes, pero si Dios quiere quitártelos, lo hará. ¿Y qué quedará? Aún así estarás como el apóstol Pablo. ¿Has aprendido a contentarte, cualquiera que sea su situación, en lo mucho o en lo poco? En lo mucho sabes administrar, en lo poco sabes administrar también lo poco que tienes. Hermanos, pidámosle al Señor que en esta tarde su palabra no haya quedado solamente en nuestros oídos, que no sea vacía, sino que haga todo lo que Él quiere en nuestro corazón y analicemos nuestro corazón frente a las cosas que tenemos. Seamos agradecidos en todo tiempo y pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para administrar lo mucho o lo poco que Él nos dé. Oremos.